propósito, fe, valor. Acompáñanos en el estudio de esta semana. Para hoy, sábado 11 de febrero, estudiaremos Tocando la Puerta Celestial. Hola, hola, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Aquí estamos una vez más para el repaso de la lección de jóvenes. Me acompaña Cristel. ¿Cómo estás, Cristel? ¿Cómo te ha ido? Saludos. Estoy súper feliz de estar acá una vez más para estudiar esta lección que de verdad trae un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Enrique, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Qué Estamos fecha? muy bien. Y mira la fecha que estamos, ¿verdad? Ya estamos a 11 de febrero. Estamos en el repaso del 11 de febrero del 2023. Se nos está yendo muy hermoso este año. Sí, y con muy buenas lecciones. Para esta ocasión tenemos la lección número 6 que se titula Tocando la Puerta Celestial. Pero antes de comenzar, Cristel, ¿quieres tener el honor de dirigir en oración este programa? Con gusto. Ahí donde estamos, acompáñenos en una oración. Querido Padre que está en el cielo, gracias damos por este día, gracias por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. Pedimos una bendición muy especial en este momento que vamos a estudiar un poco sobre la lección, que usted pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Bendice a cada una de las personas que están viendo este programa. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Pedimos y agradecemos estos favores. En Cristo Jesús. Amén. 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 Para tener un poco el contexto de qué hablaremos esta semana, Génesis capítulo 11, del 1 al 4, vamos a leer. Vean lo que dice. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Mi amigo Enrique, ¿de qué vamos a hablar y cuáles son los objetivos principales de esta lección? Bueno, hablaremos definitivamente de la Torre de Babel. Me encanta que dice que vieron una llanura. Y esta introducción va en esa palabra. Cuando en la lección anterior hablábamos de Noé, sucedió un tiempo después, varios años, décadas, donde los hijos de Noé y descendientes de Noé todavía habitaban cerca del arca. Eso significaba que estaban cerca de un monumento que servía de testimonio. Y un apego ahí, de ¿no? un apego espiritual, ¿no? Ujú. Cuando ellos dicen que descienden a una llanura, están dejando, por decirlo así, ese monumento espiritual para aventurarse, querer estar lejos de aquello que daba testimonio del gran poder de Dios salvando a Noé y a toda su familia. Y nos encontramos que estos no se iban a detener hasta realizar esta torre que sin duda magnífica en su construcción, poderosa y en un llano donde se podría ver desde muy lejos. No habían edificaciones en ese momento. Sí. Yo le podría decir a esta o subtitular a esta lección, Ajá. joven, el joven que quiere hacerlo a su manera. Porque los de la Torre de Babel lo querían hacer a su manera y ya vamos a entrar en materia de que no era la manera que Dios quería. Así que una de las cosas principales que vemos entonces en esta lección es el tema de la obediencia. Es el tema de la ¿Verdad? obediencia. Es el tema de la obediencia. Muy bien, hay algunos aspectos a analizar en esta lección y me gustaría, en la forma siempre introductoria, Cristel, ¿qué nos puedes aportar para esta lección? Bueno, como estaba comentando ahí nuestro amigo Enrique, ¿verdad? El joven, a ver, amigo, ¿cómo es ese subtítulo ahí? No se Está me, bueno. no se me Hasta aquí quedó. anoté. Vamos a ver. El joven que quiere hacerlo a su manera. A su manera. Los de la Torre de Increíble. Babel, ¿ah? Ajá. Increíble. Bueno, déjenme comentarles, amigos, que en la sección ¿qué opinas? Nos menciona un poquito acerca de cuántas veces nosotros tratamos de usurpar el lugar de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera?
¿Será, por ejemplo, cuando acusamos a algún amigo de algo que ha hecho mal? ¿Será cuando ponemos nuestros planes solamente en nuestro propio ego? Confiamos demasiado en nuestras fuerzas. Así que a lo largo de esta lección vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué sucede cuando queremos tomar el lugar de Dios? Y la verdad, como decía aquí nuestro amigo Esdras, vamos más allá del límite, ¿verdad? Porque Dios ahí tuvo que interceder de una manera increíble, porque si no, ese proyecto aparentemente magnífico, esa construcción impecable, hubiese sido algo fatal de verdad para toda la humanidad. Así es. Hay una historia que viene por aquí, me llamó la atención, sobre un perrito que cuenta la historia que su amo, ¿verdad? Parece que era un rescatista, algo así. Y en cierta ocasión le dijo, mientras se iba a adentrar a un bosque, quédate aquí, cuídame la comida. Y el perro era tan obediente que se quedó cuidando la comida. De repente vino un fuego y el perro no se movió. Qué increíble esa parte. Terminó muriendo con lágrimas en los ojos. Este hombre después cuenta, yo creo que lo maleduqué, algo así quiso decir, ¿verdad? Porque en cierta ocasión no tenía que obedecer tanto al pie de la letra. Pero ¿ustedes qué piensan con respecto a Dios? ¿Cómo Podríamos, debe ser nuestra obediencia? podríamos preguntarle a nuestra juventud, Ajá. ¿es esta la manera en que Dios quiere que lo obedezcamos? Como el perro de la historia. Y me gustaría que tomen en cuenta esta parte, ¿verdad? Todos los que van a justamente el sábado a tener este repaso en su clase, háganse esta pregunta y contéstenla también. Porque en la actualidad la filosofía te enseña a cuestionarte todo. Claro, claro. ¿Qué dices tú al respecto, con respecto a la obediencia a Dios, Bueno, la verdad es que esa Kristen? historia deja una lección muy impactante y yo personalmente pienso que sí, debería de ser una obediencia a Dios firme, que no importa lo que esté pasando, Dios va primero. Y a veces uno dirá, ay no, pero es que Dios no quiere que yo sufra, yo sé que a Dios no le va a gustar eso, pero los planes de Dios siempre son mejor que lo que nosotros pensamos, así que aunque aparentemente la obediencia a Dios sea algo difícil, sea algo ilógico muchas veces, Dios sabe lo que es mejor y es la obediencia que nosotros deberíamos tener. Amén. Yo quisiera agregar Ajá. algo como un poco vivencial con nuestros jóvenes, con nosotros también en este comentario. ¿Qué nos enseña la historia sobre las multitudes y el pensamiento de grupo? Ujú. Cuando tenemos 12, 13, 16, 18 años, 20 años, el grupo de amigos, el grupo de amigos o el grupo del aula donde nos llevamos Compañeros. o del deporte donde jugamos o del barrio donde estamos o de la colonia residencial, etcétera, ¿qué tanto influye en mi decisión? Ujú. Por ejemplo, a este perrito, si nosotros fuéramos como que este perro fuera un joven y que lo dejaron cuidando la comida y que sea Dios que dejó cuidando ahí y que le diga, no te muevas. Pero viene el fuego y el fuego, supongamos que es la multitud que conoce a Dios, pero no quiere hacer su voluntad. Pero tú eres un joven que sí quieres hacer la voluntad y Dios te dejó cuidando algo. Pero el fuego, cualquiera correría por el fuego. Se va. Se Huye. va. ¿Por qué? Porque tiene miedo a quemarse. Muchas veces nosotros como jóvenes lo pasamos cuando teníamos esas edades. La multitud, y a veces no tanta multitud, unos 3 o 4 amigos te dicen, Sí. no, tómate algo, mira, esto no te hace daño, no, no vayamos al colegio hoy, mira, vamos a eso, no, invéntale alguna mentira a tu mamá, a tu papá o a quien te cuida para que vengas acá. Podría ser el fuego, ¿no? Ujú. Que haría correr a cualquiera, pero no a este que sí está enseñado y que sí quiere obedecer. Y creo que eso es algo que nos deja esta lección de Babilonia. Todos estaban de continuo de que querían hacer la torre, por encima de que Dios ya había prometido que no iba a destruir la tierra otra vez con agua. Ujú. Así como muchos comerciales, ¿no? Esta residencial está en una zona no inundable, dice. Así querían hacer ellos Sí. una torre, un edificio no inundable. Ujú. ¿Por qué? Porque querían ponerse también al par de Dios, hacerlo a su manera.
Y eso es lo que también podríamos ver con los jóvenes, que si lo quieren hacer a su manera o a la manera de Dios. Mira, hay dos elementos que me llaman la atención también, sumado a esa presión de grupo, que me llama la atención de esta historia, de estas personas, que tiene que ver con la ambición Con la ambición. y el egoísmo. Aquellos hombres tenían una ambición y una ambición grande, construir aquella torre. También pensaban de manera egoísta porque pensaban para sí mismos. Hacerse ellos un nombre. Ellos se querían hacer un nombre. Y recuerden, chicos, y esto lo vamos a encontrar en la lección, Dios quería que el pueblo, que las naciones, las personas se fructificaran en esta tierra. Se ¿Cierto? Que multiplicaran. se multiplicaran. Que llenaran la faz de Que la llenaran tierra. la faz de la tierra y vayan a muchos lugares. Y cuando ellos dicen, hagámonos un nombre, prácticamente ellos quieren decir, aquí vamos a vivir, nosotros vamos a vivir solos y vamos a hacer lo que mejor nos parezca. Ahora, algo para que los muchachos allá conversen. A ver, Cristel, tú me ayudas también en esta parte. Y es con respecto a que de Dios nosotros ya hemos recibido muchas cosas, indicaciones que tenemos que hacer. Amén. Digámoslo en nuestro comportamiento, en las cosas que no son correctas. Pero muchas veces nuestra lógica nos dice, no, pero ¿y qué tiene de malo esto? Y hay muchas que podríamos nosotros contextualizarla a nuestra época, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden ser esas y qué ejemplos pueden ser esos, Cristel? ¿Y cómo poder tener la garantía de que realmente si yo obedezco a Dios, aun cuando vaya en contra de lo que yo pueda creer, me va a ir bien? Bueno, la verdad es que es increíble lo que mencionaban ustedes. A veces aparentemente son buenos planes, son buenos Ujú. proyectos. ¿Y qué tiene de malo hacerse un nombre, hacer una ciudad, ser famoso? ¿Qué tiene de malo? Bueno, amigos, la verdad es que la Biblia es el manual que nosotros tenemos que usar. Y yo les voy a compartir uno de los versículos que está en los puntos de impacto de esta semana. Salmo 127:1 nos dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Wow. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen las centinelas. Increíble. ¿De qué tiene de malo? Pues aparentemente nada. Nosotros podemos trabajar, podemos luchar por seguir adelante, podemos hacer nuestros sueños realidad, siempre y cuando sea el Señor que esté dirigiendo. Este versículo no dice, no construyan, Ujú. no hagan sus propios planes. Este versículo nos dice, si el Señor no está, de nada sirve. Ujú. Entonces, Dios tiene planes para nosotros también. Dios nos puede ayudar a hacer nuestros sueños realidad siempre y cuando estemos tomados de la mano de Él. No enfocarnos, como decía nuestro amigo Esdras, en el ego, en que yo puedo, en que yo soy autosuficiente, sino que la confianza, ahí va de nuevo esa obediencia, como la historia del perrito, ¿verdad? Una obediencia completamente fija, firme en Cristo Jesús. Amén, sin duda alguna. Si Dios no está ahí, ahí no podemos andar. ¿Tú compartes eso también, Enrique? Fíjate que lo que tú estabas diciendo respecto a que ellos ya tenían una luz, los que construyeron esta torre de Babel ya tenían luz, ya tenían la palabra del Señor recordada por la predicación de Noé. Venimos Ujú. de una predicación larga de 120 años de Noé, donde Noé recibe palabra del Señor. Y sin duda esto pasó a sus descendientes. Y lo que les decía, descendieron de aquel monumento de fe para Ujú. ellos hacerse un monumento de hombre, del cual Dios no les dio ninguna instrucción de Ujú. edificación. Eso es una clara evidencia de estar en contra de la voluntad del Señor. El Señor dice, espárzanse. No, no queremos hacerlo, lo quiero hacer a mi manera. Nos Nos quedamos vamos a aquí, reunir hermanos. todos acá y todos los que vean la Torre de Babel se van a reunir con nosotros. Cuando Dios dice, espárzanse. Eso es una clara evidencia de una apostasía o una rebelión frontal, aquí sin máscara. Sí. Y hablando de esa parte, es bien común en la juventud. Bueno, nosotros, tú te consideras joven todavía. Claro, joven de 100 Cristel años. está Por fe, bastante por fe. joven. Jóvenes por fe. Cristel, pero está bien jovencita. Pero bueno, no olvidamos esa época donde si nos dicen blanco, nosotros decimos negro.
Si nos dicen por aquí, nosotros decimos por allá. Y esta edad de ustedes, chicos, es muy importante porque aquí es donde ustedes prácticamente tienen que decidir si sirven a Dios, lo obedecen o hacen su propia voluntad. Ya lo vimos en una historia, en el caso de Caín en el pasado, ¿verdad? En lecciones anteriores. Ahora lo estamos viendo con estas personas en la Torre de Babel que están haciendo su propia voluntad, no están obedeciendo a Dios y ahí es donde viene el problema justamente. Y por esa razón está esta historia, para darnos una gran lección a nosotros, que cuando nosotros obedecemos, tenemos la venia de Dios, pero cuando desobedecemos y hacemos nuestra voluntad, nunca nos va a ir bien. Sí, desgraciadamente Dios ve esto y en los versículos siguientes a los que tú leías, Dios desciende. Wow, sería un impacto sentir la presencia del Señor y que Él haya descendido para ver la obra. No es que Él no la podía ver de lejos, pero es una manera de decir, voy a estar más cerca de los que están erróneos en su camino. Creo que da ahí una pequeña envidia, ¿no? Qué buena de decir, lección hay ahí, ¿no? wow, Dios está deseoso de descender para ver qué está haciendo aquel que está haciendo las cosas bien, pero también en este caso de Babilonia, aquel que está haciendo las cosas mal. O sea que no hay nada que pueda decir, no, yo estoy haciendo esto y Dios no se da cuenta. O que Dios no puede verme, o que Ajá. Dios no le va a interesar lo que yo Que estoy no le haciendo, interesa. aunque yo esté mal. Y aquí hay un gran comentario. Algunos lectores de la Biblia se quejan de la aparente falta de benevolencia divina en las narraciones del Antiguo Testamento. Pero la historia de la Torre de Babel, encontramos a un Dios que ha dado un mandamiento y que es desobedecido. Y aún así, Dios no lo destruye, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. Dios simplemente decide confundir su lengua, haciendo de esta forma imposible que continúen con su proyecto. Pero Dios interviene ahí. Está haciendo las cosas mal, que lo deshonran, y Dios interviene. ¿A cuánto joven que nos está viendo, jovencita que nos está viendo, Dios en este momento le está interrumpiendo? Puede ser al escuchar este programa, este repaso, y decirle, mira, estás mal, y Dios claramente te está diciendo, oye, no va a pasar nada, alguna consecuencia, deja lo que estás haciendo y haz mi voluntad, hazlo a mi manera, como la Torre de Babel no lo destruyó. No los destruyó. El Señor solo los confundió. Y qué interesante. Ahí hay una muestra de la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Así es, algo que me llama la atención es que Babel, ¿qué significa el nombre Babel? A ver, ¿ustedes recuerdan? A ver, los muchachos escriban A ahí. ver, coméntenos ahí, ¿qué significa Babel? Amigos, Babel significa confusión. Confusión, correcto. Confusión. Como dice ahí Enrique, Dios pudo haberlos destruido en ese momento. Si Dios es el dueño del poder de todo, pudo haberlos destruido en ese momento, pero no. Él solo decidió confundirlos un poquito, que se volvieran ahí políglotas, hablando diversos idiomas. ¿Verdad? Y ahí, más que interrumpir lo que sería la obra, yo veo a un Dios que está reafirmando quién es el dueño del conocimiento, quién es el dueño de la sabiduría. Él dijo, no, ustedes no pueden seguir con ese plan, yo soy el que soy. Yo soy el dueño de todo, y ahí viene Él y mete su mano confundiendo para que esa obra no se llevara a cabo. Por lo tanto, podríamos decir que Dios siempre va a tener el control, aún cuando alguien está obrando mal. Amén. Cositas así en la juventud. ¿Qué de malo tiene hacerse un tatuaje? ¿Qué de malo tiene hacerme este peinado, un ejemplo? Cosas en las que viven nuestros jóvenes ahora. Y cosas que es válido preguntarse. Ajá. Y que encuentre en la Biblia una respuesta, y que es la respuesta de Dios en la Biblia. Quería aprovechar el comentario también de Cristel, muy bueno, de confusión. Creo que todos a esa edad nos confundían muchas cosas. Sí, claro que sí. Podía ser que voy a estudiar, ¿por qué mi papá o mi mamá es tan estricto? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Hay un montón de preguntas y muchas situaciones que estamos en confusión. No sabemos qué decidirnos, ¿no? Siempre hay 2 caminos que tomar, 3 caminos que tomar, 3 cosas que elegir. Y en ese momento de confusión es Dios el que está ahí también.
Amén. Y es el Sí. momento de tomar una pausa, apreciado joven, jovencita, de tranquilizarnos, ponernos en Ujú. oración y decirle, Señor, estoy como Babel, estoy como Ujú. confundido aquí, Señor. Sí. No sé si lo que yo estaba haciendo está correcto, estoy titubeando, entonces, Señor, afianza mis pasos, pon mis pasos sobre la roca, como dijo el salmista David, y que haya una buena canción en nuestra boca para que el Señor nos aclare los pensamientos. Es una buena etapa Ujú. para decirle, Señor, no sé qué decisiones tomar, pero una cosa sí tengo clara. Me voy a arrodillar, voy a pedirte dirección, voy a pedir dirección a la Ujú. Biblia y a gente que me aconseje de acuerdo a tu palabra. Me encantaría que ustedes hagan una de las tareas que vienen en la lección. ¿Qué les parece? Le hacemos un reto. Y es el siguiente. Escriban una oración donde ustedes después la estén repitiendo y que sea su propia oración. Si quieren, compártanla también en su clase en la iglesia, donde le dicen al Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a apartarme del mal, a pesar de que quisiera hacer estas cosas como a mi manera, como decía al principio, ¿no? Pero yo quiero hacer tu voluntad, Señor. ¿Qué les parece? ¿Y lo harían ustedes también? Yo quisiera hacer esa oración Sí, también a Dios. definitivamente, si hay una envidia en esta lección es que quizás yo no tuve la oportunidad de tener una lección porque yo ya conocí al Señor a los 19, 20 años, Ajá. pero ustedes que están en esta edad entre 12, 19, 20 años, abrirle el corazón al Señor de par en par y pedirle que Él lo oriente, y podría concluir también con decirle, Señor, quiero hacerlo a tu manera, pero con una pincelada mía. Así. Así, personificado. Personificado, Personificado. correcto, correcto. Gracias, Enrique. El tiempo se nos va. Cristel, vamos a ver, ¿nos quieres compartir? Por ahí hay una frasecita que no queremos irnos sin compartirla, ¿verdad? Adelante, Cristel, Así y es, vamos amigos. cerrando también. En la sección puntos de vista tenemos ahí mensajes increíbles que siempre me gusta cerrar acá porque nos inspiran. Y bueno, vamos a resumir prácticamente la lección en una frase. Esta frase fue escrita por C.S. Lewis, un escritor inglés del siglo XX, y nos dice, me rendí y reconocí que Dios era Dios. Ya está Amén. clarísima, ¿verdad? Ujú. No confiemos demasiado en nuestras fuerzas. Ujú. Somos jóvenes, tenemos recursos, tenemos tiempo, pero hay que rendirse. Hay un momento donde Ujú. uno debe de confiar totalmente en Dios, que Amén. aunque parezca ilógico, Dios es Dios y Dios Amén. siempre, siempre tiene el control y sabe lo que es mejor. Amén. Las últimas palabras, Enrique. Eh, O ya las había dicho. Mira ¿ah? que las últimas palabras me dan miedo cuando me decís eso porque siento que ya no, me voy es la al última. Seol. Para cerrar. Para cerrar esta intervención, podríamos decir que Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Y qué bueno que interrumpe el mal camino que podemos estar tomando. Y es un Dios magnífico. Quizás ahorita no lo vayamos a comprender, lo entenderemos después, como Dios le dijo a Pedro. Y así es. Lo entenderemos en la medida que caminemos con Él. Amén. Y yo cierro con esta parte donde dice, nosotros podemos tener la plena seguridad de que si colocamos la confianza propia por encima de las directivas de Dios, Él intervendrá de alguna manera para que lleguemos a conocer su voluntad. Así que dejemos Amén. que sea Dios que nos controle nuestras vidas y dejémosle todos nuestros pensamientos a Él. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima semana. Propósito. Fe. Valor. Te esperamos la próxima semana en un estudio más.